Paso a vosotros, hermanos. Me da gusto en esta tarde saludarlos y poder compartir con cada uno de vosotros su palabra, hermanos. Gracias porque nos hace recordar tantas cosas cuando estamos aquí, que miramos a través de su palabra, hermanos, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Una necesidad en la cual, si usted no viene en 15 días, vamos a poner, usted se va olvidando, se le va olvidando, se le va olvidando, hasta que llega el enemigo, llega el vecino, llega alguien y le dice, tú puedes guardar el sábado aquí en tu casa. No se crea, hermanos, lo están engañando, eso es mentira. ¿Para qué vas a la iglesia? Aquí puedes alabar a Dios en tu casa. No se crea, hermanos. Esas son las trabas que da Satanás. De no venir, hermanos. Porque aquí, dentro de esta comunidad donde estamos reunidos ahorita, hermanos, hay el canto que decía, yo sé que estás, y está aquí, hermanos. Está aquí. Aquí está Jesucristo, es el cuerpo de Cristo, hermanos. No podemos estar aislados del cuerpo de Cristo. No podemos. Usted y yo y todos los que de una manera especial hemos aceptado a Jesucristo, tenemos una grande responsabilidad, hermanos, porque la hemos hecho, no al hombre, la hemos hecho a Dios. Amén, hermanos. En esta tarde yo quiero que me acompañen de abrir su palabra, hermanos, y vamos a leer unos textos de la Biblia que se encuentran en Éxodo capítulo 24. Vamos a leer dos pasajes que están en este hermoso libro, hermanos, de la Biblia. Éxodo 24. El verso 7 y el verso 8. En la mañana predicaba nuestro hermano y mencionaba estos pasajes. Y yo pensaba, wow, dice, el hermano está citando los mismos textos que yo voy a citar en la tarde. Y de una manera, hermanos, estuvimos aislados, estuvimos compaginados, estuvimos unidos en ciertas cosas de nuestro hermano en la mañana. Y le decía, citate los mismos textos que yo traigo para hoy en la tarde en el tema que vamos a presentar a la iglesia. Y él mencionaba estos textos. Y dice el verso 7, y tomó el libro de la alianza, Moisés, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo el pueblo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Tome su asiento, hermanos. Ya oró nuestro hermano por su predicación, por su palabra en esta tarde, hermanos. Mi tema le he titulado, acuérdate, no te olvides. Acuérdate, no te olvides. Habían pasado, hermanos, no años, habían pasado meses, cuando el pueblo de Israel, aquí en esta lectura que hemos tenido, cuando Moisés le empezó a leer las ordenanzas que Dios les había ordenado para que el pueblo, los hermanos, la siguiera al pie de la letra, ellos dijeron todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho Dios, eso haremos. Entonces Moisés dice que de la sangre de los corderos que habían sacrificado unos textos antes, aquellos jóvenes que Moisés llamó para hacer el sacrificio, dice que tomó la sangre y empezó a rociar al pueblo.
Y por medio de esta sangre, hermanos, se hizo un juramento, se hizo un pacto delante de nuestro Dios. Y el pueblo dijo, todo lo que ha dicho Jehová nuestro Dios, eso haremos. Por eso mi tema ley titulado, hermanos, acuérdate, no te olvides. Porque no habían pasado meses, no habían pasado años, solamente algunos meses, cuando el pueblo de Israel, hermanos, se olvidó de estas palabras que habían dicho. De ese juramento, hermanos, que habían dicho delante de Dios, el pueblo se había alejado. No estaba viejo, hermanos. Era un pueblo joven. Venían durante el camino, hermanos, que venían caminando. Era un pueblo, hermanos, donde venía toda clase, jóvenes y viejos, solamente, hermanos. Que hubieran sido puros viejos, todavía podían tener razón. Porque a nosotros los que ya estamos a medios viejos se nos olvida hasta a veces que andamos buscando los lentes y los lentes los traemos puestos. Vamos a alguna parte porque vamos a traer algo, hermanos. Y llegamos a esa parte donde vamos y ahí estamos. A mí me ha sucedido que ahí estoy. ¿A qué vine? Pero cuando hacemos una alianza, cuando hacemos un pacto a nuestro Dios, hermanos, eso, hay que pedirle a Dios, que siempre hay que recordarlo. Hay que siempre que tenerlo en esa mente, lo que nosotros hemos dicho. Dice Jeremías capítulo 2. ¿Qué hizo el pueblo? Jeremías capítulo 2, dice el verso 13 de su palabra, hermanos. Jeremías, de grande profeta, hermanos, que Dios le escogió desde el vientre de su madre para que llevase a cabo su palabra. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Nosotros, hermanos, somos el pueblo de Dios. Nosotros, hermanos, somos los escogidos de Dios. Acá hemos cantado un canto que dice, porque somos sacerdotes para llevar a cabo, hermanos, lo que Dios nos ha ordenado, lo que Dios nos ha metido en nuestro corazón para publicarlo. Pues Jeremías, hermanos, recordándole a su pueblo, dice, dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no destilan y que no detienen el agua. ¿Por qué somos así? ¿Por qué el ser humano, hermanos, siempre nos estamos olvidando de las cosas que no hemos prometido? Siempre, hermanos. Y también estamos culpando a alguien. Es que yo no me acordé porque tú no me recordaste. Cuando la responsabilidad, hermanos, es nuestra, cuando la responsabilidad delante que hemos hecho el juramento delante de Dios, tenemos que acordarnos siempre. Pero como personas, dice el Salmo 78, dice, acuérdate que eres polvo. Y nos agarramos de eso para poder decir, bueno, es que se me olvida lo que yo he dicho delante de Dios. Y hay mucha razón, hermanos, porque el único que se acuerda de todo, hermanos, solamente es Dios. Solamente Dios es fiel. Solamente Dios es el único, hermanos, que se acuerda de todo. Por eso les estaba siempre recordando al pueblo, porque sabía que el pueblo se iba a olvidar. Acordarte que yo te saqué de la tierra de Egipto con mano fuerte. Acuérdate. Acuérdate. Dice Éxodo 20, verso 8.
Acuérdate. ¿Acuérdate de qué, hermanos? ¿Ya ven que ya se nos olvidó? Acuérdate del día del reposo para santificarlo, hermanos. Acuérdate. A ver, hermanos, cuando empezamos el servicio, ¿con qué canto empezamos? ¿Ya ven que ya se les olvidó? ¿Quién es el Rey de Gloria, hermanos? Esperamos que eso no se nos olvide jamás. ¿Quién es? El Rey de Gloria. ¿Usted se acuerda de algo que ha prometido? ¿Usted se acuerda de algo y que se le ha olvidado? Tenga cuidado, hermanos, porque muchos de nosotros nos hemos olvidado de tantas cosas que hemos prometido. Cuando nos casamos, ¿qué prometemos, hermanos? Ante el sacerdote, ante el pastor, ante el ministro, en el cual nos está casando, yo te prometo serte fiel hasta la muerte. ¿Se nos olvida? Cuando es un compromiso, hermanos, que nosotros lo echamos a cuestas y nos lo ponemos encima. Cuando nos bautizamos, yo seré fiel porque tú eres conmigo. Acuérdate. ¿De qué más nos podemos acordar? Dice Romanos capítulo 6 o 5, verso 12. Dice que el pecado entró en el hombre por uno y por uno también la la muerte, pues que todos hemos pecado. Nos olvidamos, hermanos, que somos pecadores. Nos olvidamos que Jesucristo, hermanos, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Que lo tenemos tan en poco. Nos olvidamos de todo eso. ¿Por qué? Nos olvidamos. Por eso mi tema se intitula Acuérdate, no te olvides. No te olvides que Jesucristo murió en la cruz por todos los pecadores y dice el apóstol de los cuales yo soy el primero. Y de consignente vino la muerte porque pasó a todos, pues todos los hombres pecaron. Y la muerte, hermanos, pasó así a todos los hombres. Porque la paga del pecado, dice Pablo, es la muerte. Usted vuelva a preguntar, ¿de qué se acuerda que usted ha prometido, que usted ha dicho y que hasta hoy no se ha acordado? Acuérdese, hermanos. Acuérdese. Dice la Biblia que Jesucristo cuando llegaron, cuando los discípulos, cuando iba a ascender a los cielos, dice según Hechos capítulo 1, verso 10, dice que se reunieron todos aquellos varones, aquellos discípulos, y dice que se pusieron dos ángeles en un lado de con ellos cuando Jesucristo iba ascendiendo a los cielos. Y los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Este Jesús que ustedes están mirando descender al cielo, así como lo ven ir, así descenderá. Dios no se ha olvidado de esto. Dios no se ha olvidado, hermanos, que algún día va a aparecer en las nubes el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo aquel que es fiel, todo aquel que ha sido fiel, seguramente, hermanos, le dirá el Señor nuestro Dios, venid benditos de mi Padre a heredar el reino. Y para poder heredar ese reino, hermanos, nosotros tenemos que acordar de lo que hemos prometido para pedirle perdón siempre a mi Dios. Porque mi Dios es amplio en perdonar. Porque no somos fieles. Porque siempre mentimos. Porque siempre estamos mintiendo día con día, hermanos. Si yo preguntara durante este día, dígame, ¿cuántas mentiras ha echado? Hasta de por no dejar, hermanos, mentimos.
Hasta de broma mentimos. Siempre, hermanos, está latente el pecado dentro de nosotros por medio de tanta mentira que echamos. Y dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8, ¿no sabéis que los mentirosos no heredarán el reino de Dios? ¿Y cómo al ser humano, cómo les gusta, hermanos, mentir? Números capítulo 30. En el libro de Números capítulo 30. Amén. Dice el verso 3. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con la obligación, no olvidará su palabra. Hará conforme a todo lo que ha salido. ¿De dónde? ¿De dónde, hermanos? De su boca. No de la boca de Dios, no de la boca del vecino, no de la boca de ninguno de los discípulos, no de la boca del pastor, la boca de cada uno de nosotros. Cuando uno hiciere voto delante de Dios, acuérdese, hermanos, de cumplir lo que ha salido de mí. Y esto, hermanos, es grande. Esto es lamentable para muchos que nos gusta mentir. Aún hasta acomodando, hermanos, textos en la Biblia que dicen, pero que no dicen. Hasta en eso hay mucha variedad, hermanos, de interpretación de la Biblia que se miente. Cuando hiciéremos voto delante de Dios, ligando tu alma con obligación, no violarás tu palabra, harás conforme a todo lo que salió de tu boca. Eso es importante acordarnos, hermanos, de las cosas que hemos hecho. Es importante. Cuando nos bautizamos decimos, yo voy a cumplir al pie de la letra porque yo quiero ser fiel a mi Dios. ¿Hemos fallado? David, hermanos, David estaba al borde de la muerte. Igual que cuando nosotros nos enfermamos, quizás cuando nosotros estamos en el lecho del dolor, Señor, si tú me curas, yo te prometo. ¿No decimos esto? Sí, hermanos. David, cuando estaba al borde de la muerte, hizo voto al Señor, hizo voto a Jehová. Y fíjense lo que dice. En el Salmo 18, Salmo 18, dice el verso 6. Verso 5, hermanos, para poderlo entender, para poderlo aplicar muy bien a nuestra vida, como David lo aplicó a su propia vida cuando estaba al borde de esta muerte, hermanos, que él estaba. Y fíjense lo que hizo. Dolores del sepulcro me rodearon. Previniéronme lazos de muerte. Y luego dice el verso 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Y si yo preguntar, hermanos, ¿qué ha hecho el Señor por usted? Seguramente ha hecho muchas cosas para todos nosotros. Quizás nos ha aliviado, quizás nos ha curado, quizás nos ha sacado de tantas cosas, hermanos, en las cuales nuestra vida está llena de problemas que no podemos solucionar. Hemos invocado al Señor, hemos invocado a Dios y Él nos ha oído y nos ha librado, hermanos, de enfermedades, de clamores, qué sé yo, hermanos, aún hasta de enemigos. Dios nos ha librado. Y si alguno no ha librado al Señor, hermanos, es que no se acuerda de que Dios lo ha sacado adelante, de que Dios lo ha sacado avante. No nos acordamos. Por eso el Señor siempre nos está recordando y nos está diciendo. A Israel siempre, siempre, siempre le estaba recordando. Acuérdate que te saqué de la tierra de Egipto. Acuérdate que cuando venías en la noche por el desierto, siempre tenías una columna de fuego para que te iluminase el camino. Acuérdate que cuando caminabas durante el día había una nube para cubrirte del sol. Acuérdate. Sin embargo, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12 dice que Dios siempre extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y esta no es la iglesia, hermanos. Nosotros no hemos sido rebeldes. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios que me oyó. ¿Usted no se acuerda, hermanos, de haberle prometido algo al Señor? Allí mismo en el capítulo 22. Y dice el capítulo 22 de Salmos, verso 25. De ti será mi alabanza en la grande congregación. Mis votos pagaré delante de todos los que te temen. ¿Había prometido algo David, hermanos? Sí, en su clamor, en su angustia, cuando aquel Saúl lo perseguía. Seguramente él prometió, Señor, si tú me libras. Y lo libró el Señor, hermanos. Y aquí está diciendo, hermanos, a ti será mi alabanza porque he prometido alabarte en la congregación. Mis votos pagaré delante de todos los que te temen. ¿Es bueno, hermanos? Dice el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Jehová. Y fue bendecido, porque pagó sus votos. Esta epidemia en la cual estamos viviendo, hermanos, hay hermanos que no vienen. Hay 2 servicios, uno en la mañana y uno en la tarde. ¿Se han olvidado, hermanos? Con todo lo que está pasando en nuestro alcance, es bueno. Es muy bueno mirar la televisión y prenderle, hermanos, en los programas de predicaciones de muchos pastores. Es bueno. No tiene nada de malo, hermanos. Pero nos olvidamos de adjuntarnos donde está Jesucristo, donde está su cuerpo, donde está su iglesia.
Nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado, hermanos, de lo que nosotros nos hemos comprometido delante de Dios. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Dice así, hermanos. Moisés, cuando estaba con el pueblo, le dice estas palabras: la condición, lo que nosotros podemos tener si no cumplimos con lo que nosotros hemos prometido. Recuérdense que Moisés, hermanos, tomó la sangre de aquellos corderos representando la sangre de Jesucristo. Y roció a su pueblo, hermanos, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Y él hizo ese voto para todos nosotros, para su iglesia. Y dice, Deuteronomio capítulo 23, verso 21. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y habrá en ti, ¿qué, hermanos? Grande pecado, hermanos, porque no hemos cumplido nuestra promesa que hemos hecho delante de Dios. Hay un grande pecado. Y acuérdese que el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. Y dice el verso 22, mas cuando te abstuvieres de prometer, entonces no habrá pecado delante de Dios. Así es de que, dice el verso 23, así es de que guárdate lo que tus labios pronuncian, o que tus labios van a pronunciar. Olvídate, acuérdate. Y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo que de tu voluntad hablaste con tu boca. Dios va a traer un juicio, hermanos, a su pueblo. Dios va a juzgar al mundo. Pero dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que se abrirán dos libros, donde ese libro está todas las memorias de lo que nosotros hemos prometido a Dios y que no hemos cumplido. Así de que el juicio que va a suceder, hermanos, en este mundo, ese juicio que nos va a traer a nosotros grande condenación, es porque nosotros no hemos cumplido con lo que hemos prometido. Es un pecado, hermanos, prometer y no cumplir. ¿Ha prometido algo? En este mundo en que vivimos, hermanos, la maldad ya está subiendo, hermanos, hasta el trono de Dios. Así como aquellos ángeles llegaron hacia Abraham y le dijeron, es que la voz y el clamor de Sodoma y Gomorra ya subió hasta Dios. Entonces Abraham tuvo que interceder por el pueblo para ver si había algún justo. ¿Cómo va a ser posible que vas a destruir al justo con el injusto? Empezó, hermanos, a interceder por Sodoma y por Gomorra. El mundo, hermanos, está intestado de pecado.
Hay mucho pecado, la tierra está enferma. Hay maldad por donde quiera. Ya no podemos ver programas de televisión porque, hermanos, está lleno de maldad. Está lleno de pecado. Porque el profeta Isaías, hermanos, ya lo había profetizado 800 años antes de Jesucristo. Quizás lo que está sucediendo, quizás lo que estamos pasando, es causa, hermanos, del ser humano. No es culpa de Dios, no es culpa de nadie, no es culpa del hombre, es culpa del ser humano, hermanos, que siempre ha prometido a Dios su fidelidad y que somos completamente mentirosos. Ay, hermanos, si usted quiere ofender a una persona, si usted quiere que esa persona se enoje demasiado, hermanos, nomás dígale que es un mentiroso. Y verá lo que sucede. Dios, hermanos, va a hacer juicio contra nosotros. 800 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías dice estas palabras. Capítulo 24 de Isaías. Capítulo 24 de Isaías. Dice el verso 4, el verso 5. Isaías 24, 5 y 6. La tierra se infeccionó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Falsearon el derecho, rompieron el pacto semiterno. Por esta causa, dice el verso 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres. Se disminuyeron los hombres. Este tiempo en que estamos viviendo, hermanos, es lo mismo que Isaías estaba profetizando hace 800 años antes de Jesucristo. La tierra, hermanos, está infectada. La tierra está enferma. El mundo está enfermo. Ya Jesucristo, hermanos, el clamor de la tierra, hermanos, está subiendo al Señor. Solamente esperamos, como dice el libro de los Hebreos capítulo 10, porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay un remedio. Hay algo que nosotros debemos de saber. Dice Isaías capítulo 1, verso 18, venid a mí. Todavía el Señor está con los brazos abiertos, así, hermanos, venid a mí. Todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si usted ha prometido algo y que hasta hoy no ha cumplido, hínquese de rodillas al Señor, está presto para perdonar sus faltas, para perdonar sus pecados y decirle, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido cuando tenemos aquí, hermanos, el vino y el pan para tomar la cena? El hermano en la mañana decía que el que come y bebe indignamente. No queremos, hermanos, que usted, que yo y que todos los que estemos aquí nos acercamos este 26 de marzo, hermanos, y tomemos la cena indignamente. Pero antes tenemos que aceptar la invitación del Señor, venir a mí.
Y si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Pero necesitamos, hermanos, cada uno de nosotros, hincarnos de rodillas y pedirle perdón a nuestro Dios. Dice el salmista, dice en el capítulo 51, verso 7. Dice, capítulo 51 de los Salmos, verso 7. Dice, purifícame, Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido. ¿Cómo qué, hermanos? Como la nieve. El Señor, hermanos, lo está llamando a usted, me está llamando a mí, porque en este mundo está infectado, porque este mundo está lleno de maldad. Y nosotros todavía estamos en este mundo. Solamente Jesucristo, Señor, solamente cuando llegó al Padre, solamente le rogó y le dijo, todos los que me has dado, líbralos, cuídalos de este mundo. Amén, hermanos. ¿Está dispuesto a hincarse de rodillas y pedirle perdón a nuestro Dios? Sí, hermanos. Y que este año sea mejor, que seamos superados para la honra y la gloria de nuestro Dios. Voy a terminar con este texto, hermanos. Quiero que busque Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Dice el verso 4 y el verso 5. Cuando a Dios hicieres promesas, no tardes en pagarlas, porque no se agrada de los insensatos. Paga tú lo que prometiste. Porque mejor es que no prometas, que prometas y no pagues. El sabio, hermanos, nos está dando un sabio consejo. Todo lo que prometes, vamos a cumplirlo para agradar a nuestro Dios, hermanos. Lo que hemos prometido, lo que le hemos dicho al Señor en la aflicción, en el dolor, en la enfermedad, en tantas cosas que nos da la vida, siempre estamos prometiendo. Si no tienes trabajo, yo te prometo, cada semana, darte mis diezmos. No cumplimos. Si tú me curas, yo seré fiel. Si tú me sacas de esto, yo voy a estar siempre alabando tu nombre. Acuérdese que si lo ha prometido, tiene que cumplirlo el Señor. Porque el Señor sí se acuerda de lo que nosotros le hemos prometido. Que Dios le bendiga, hermanos.